no rechaces al profeta de Dios. Este profeta del que te hago mención no es otro que Jesucristo. Sí, Jesucristo ostenta el oficio de profeta, también de sacerdote y de rey, porque en él se cumplen perfectamente los tres grandes oficios del Antiguo Testamento. En una ocasión, él visitó Nazaret, su lugar de crianza, y en el lugar visitó la sinagoga. Las personas, al verle hablar y predicar y anunciar y estudiar y compartir el Antiguo Testamento, quedaron asombrados y reconocieron que algo en esta persona, algo en Jesús era singular. Sin embargo, esa impresión inicial fue opacada por la incredulidad de estas personas, porque más tarde dijeron: este no es el carpintero, aquí no está su madre y sus hermanos. Y dice las Escrituras en Marcos 6 que Jesús en ese momento dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su casa y entre sus parientes. Estas palabras de Jesús ponen en claro y de forma indirecta que él asumió que era profeta. Ahora, el pueblo de Israel históricamente estuvo esperando a un profeta que Dios había prometido, un profeta parecido a Moisés, un profeta como Moisés. De hecho, si lees Deuteronomio capítulo 18, ahí Moisés le dice al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, que Dios le iba a levantar un profeta como él, que no escucharan y que no hicieran como las naciones que les rodeaban, que consultaban al palo, a la piedra, a la hechicería, al encanto y a toda práctica oscura y oscurantista que era propia de aquellas civilizaciones. El pueblo de Dios no se le permitió hacer eso. Sin embargo, se le puso una palabra y Dios le dijo: levantaré profeta. En la historia de Israel, Dios levantó profetas. Esta cita bíblica, de cierta forma, tuvo su cumplimiento parcial en la historia propia del pueblo de Israel, pero apuntaba al futuro, al día cuando el profeta de Dios vendría al mundo. Jesucristo, el Verbo hecho carne, vendría al mundo y Él es la expresión contemporánea de Dios. El que escuche a este profeta será salvo, el que le rechace será condenado. Ahora encontramos a Jesús en la tierra de Nazaret y allí la gente no creyó en él, le vio con ojos humanos, le contempló y le consideró un ser humano común y corriente. No lo valoró y no creyó en él como ese profeta tan esperado por tanto tiempo por el propio pueblo de Israel. Dice la Biblia que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, excepto algunos pocos. Y sobre estos pocos puso su mano y le bendijo, le sanó y vertió en ellos su gracia y su favor. ¿Dónde quiero llegar? No rechaces al profeta de Dios. En este pasaje lo que se resalta es cómo el pueblo de Israel rechazó al profeta, al Mesías Salvador, al que tan largamente ellos habían esperado y se encontraba entre ellos, y aún así mostrando señales y evidencias y credenciales de que él era quien dijo ser, aún así no creyeron en su persona ni en su obra. Dice la cita bíblica que estas personas afirmaron: ¿qué palabras son estas que este hombre dice? Y los milagros que hace por sus manos. De forma que Jesús demostró en su ministerio público, dio credenciales, entregó evidencia suficiente para que la gente creyera que él era el Mesías Salvador. Por tanto,
Dios da evidencias. La respuesta a esas evidencias de que Jesús es el camino, Jesús es el Salvador, la respuesta correcta es creer en ese profeta, creer en él. Pero rechazarle significaría privarte de su bendición. Aunque muchos quizás hoy en día rechacen su persona y su obra redentora en la cruz, unos pocos sí van a creer en él y lo están haciendo. Y sobre esos pocos se va a manifestar y se está manifestando la gracia del Señor.